Bien, hermanos, vamos a hablar hoy del liderazgo. Hemos hablado, si van recordando, de los síntomas de una iglesia enferma. Enumeramos los síntomas y luego hemos estado enumerando los principios. Una iglesia que se revitaliza es una iglesia en el Evangelio, y hablamos del Evangelio y explicamos algunas cosas, incluyendo un método de evangelización como sugerencia. Luego el doctor Ucán ha disertado en los últimos 2 días sobre la oración. Una iglesia que se revitaliza necesita ser una iglesia de oración, y él disertó sobre el asunto. Y el día de ayer hablamos de la palabra. Solo una iglesia que predica la palabra se revitaliza. Bien, no vamos a tener tiempo de terminar. El día de mañana el doctor va a disertar sobre la visión y la misión y la importancia de estos aspectos. Yo voy a disertar hoy sobre el liderazgo, pero nos va a hacer falta hablar del discipulado, y tenemos una conferencia sobre qué hacer y una sugerencia de 10 estrategias. Eso no va a dar tiempo, así es que vamos. Yo voy a dejar las conferencias escritas, o a ver si después nos ponemos de acuerdo y nos grabamos por YouTube, por Zoom, y el chiste es que las puedan ver, ¿verdad? Para que completen el círculo de lo que hace falta. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites estar aquí. Queremos revitalizar nuestra iglesia y queremos hacerlo en el Evangelio. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de la multiplicación de líderes. Un buen liderazgo guía a las personas en el camino correcto. Un mal liderazgo guía a las personas en el camino equivocado. Pero de cualquier manera, las personas siempre son guiadas. Así que cuando hablamos de líderes, no me estoy refiriendo solo a los pastores y a los presbíteros, porque eso es bien cómodo para todos nosotros, ¿ok? Porque nos encanta, eso nos encanta. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema es que no sabemos lo que sigue. Y lo que sigue dice: todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Que las cosas viejas pasen y que se hagan nuevas. ¿Estamos bien? En el contexto del pasaje. Quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio. Pastores, presbíteros y diáconos, y los demás nos lavamos las manitas. Pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo: si alguno está en Cristo, al que está en Cristo, esa es nueva criatura. Si es nueva criatura, Dios hizo el cambio. Esto proviene de Dios. Y a todos los que son nuevas criaturas, los que las cosas viejas pasaron, los que se hicieron nuevas, ¿qué incluye esto? A los pastores, a los presbíteros, a los diáconos, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los que se convirtieron hace 2 días, el día de ayer, y los que lo harán hoy. Todos los cristianos, a todos se les dio el ministerio de la reconciliación. La palabra griega en ese pasaje es diaconía. Se podría traducir: y Dios nos dio la diaconía de la reconciliación. La palabra diaconía se puede traducir como servicio, distribución, administración, servicio o diaconía. Me encanta hacer el juego de palabras porque ayuda. Y Dios nos dio la distribución de la reconciliación, y Dios nos dio la administración de la reconciliación, y Dios nos dio el servicio de la reconciliación. Eso ayuda a nuestra mente. Entonces, siempre vamos a guiar a alguien si somos cristianos, porque nuestro llamado no es hacer compañeros de un partido político, porque no somos un partido político. Somos discípulos. Todos somos discípulos. Y en la iglesia del Señor no existen rangos. Todos son soldados rasos. ¿Vamos bien?
Entonces, sino a todos se nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10:24. Así que es importante entender que Jesús mismo dijo: y si el ciego guía al ciego, ambos irán al hoyo. Por cierto, los líderes ejercen un impacto en las personas, que una iglesia no puede ser revitalizada sin tener líderes que sean discípulos. No hay manera de que la iglesia se revitalice si no hay discípulos. De arriba hacia abajo en la pirámide: pastor, presbítero, diáconos, líderes de mujeres, líderes de hombres, mujeres, niños, todos. ¿Estamos bien? Ahora, ¿dónde están los buenos líderes? En la actualidad, la iglesia ya no tiene más un liderazgo en la sociedad, ni tampoco producimos líderes para la sociedad. Ni siquiera estamos produciendo una cantidad suficiente de buenos líderes para las iglesias, porque estamos teniendo un déficit de pastores. Hay iglesias sin pastores. Al contrario, eso en México, ¿verdad? Al contrario, muchas iglesias en la actualidad están recibiendo líderes del mundo, que el mundo ha producido, para que calcen con las normas, con sus normas, para la iglesia. Y estamos convirtiendo a los líderes del mundo en ancianos y diáconos con un cursito de capacitación de 3 semanas. Así que tenemos que invertir el proceso. Debemos de definir qué es liderazgo para el mundo y qué es el liderazgo para la iglesia. Debemos desplegar líderes no solo para la iglesia, sino líderes para la comunidad de negocios, en el gobierno, en las escuelas, en los gremios, en las artes, en la industria, en el espectáculo. Si nosotros no producimos líderes cristianos que ocupen esos puestos en la iglesia y en la sociedad, el mundo se encargará de cubrir los puestos de liderazgo, incluso en nuestras iglesias. Para que nuestra iglesia pase desde las brasas a las llamas, debemos juntos desarrollar líderes que desplieguen a la iglesia en una obediencia al Señor. Todos tenemos el concepto de las brasas o donde hubo brasas hubo llamas en el pasado. Y yo los he escuchado. No, hombre, hermano, es que antes éramos 450. Ahora son más 150. Son 150, hermanos. Si aquí hubo brasas, aquí puede volver a haber llamas. Pero necesitamos generar el avivamiento. Lo que debemos hacer intencionalmente es formar líderes con un propósito claro y con mucho trabajo. Los buenos líderes no aparecen de la nada. Deben de ser formados, capacitados y producidos. Pero cuando lo son, sus vidas y ministerios llevan fruto abundante para la gloria de Dios en la iglesia y en el mundo entero. Hemos dejado de producir líderes. La historia de la iglesia mexicana, que es la que yo me sé, asumo que los pastores aquí les pueden enseñar la historia del presbiterianismo chileno. Pero en la historia de la iglesia presbiteriana, los presbiterianos cuando llegan a México, llegan abriendo escuelas. El presidente Juárez, de esa época, 1850 y tantos, decide invitar a los protestantes a México. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente que piensa que Juárez era protestante. No lo era. Juárez era masón, no era protestante. Pero Juárez creía que la educación cambiaría a su pueblo. Él fue un indígena que se educó, fue abogado y llegó a ser presidente de México. Y este hombre creía que si su pueblo aprendía a leer y escribir, su vida cambiaría. Y Juárez invitó a los presbiterianos, a los bautistas, a los metodistas,
a los anglicanos, a los luteranos a venir a México porque era la religión del libro. Y lo que las misiones protestantes llegaron a hacer a México es abrir escuelas para enseñarle a leer y a escribir a las personas el libro, porque el libro cambiará sus vidas. Bueno, Juárez no llegaba hasta allá, pero nosotros creemos que sí. Amén. Y entonces se inauguró el tren del puerto de Veracruz a Ciudad de México. Y en ese viaje, en el primer viaje del tren de Veracruz a México, es la fecha en la que los misioneros oficialmente entran por Veracruz en 1872 y hacen el primer viaje en el primer tren de pasajeros Veracruz, Ciudad de México, con el presidente Juárez, su gabinete, muchos invitados, seguramente hasta algunos clérigos católicos, pero los primeros protestantes oficialmente entran a México y se establece escuelas presbiterianas, bautistas y metodistas. Creo que lo platiqué ayer o antier. La primera escuela normal donde se formaban maestros en México era la escuela presbiteriana normal de maestros. Todos los maestros que enseñaban en las escuelas en México eran educados en las escuelas, en la escuela presbiteriana normal. Había escuelas presbiterianas para señoritas y para varones. Moisés Sáenz Garza fue el primer secretario de Educación Pública presbiteriano ejercido de este movimiento. Pero hemos dejado de formar líderes. Y hoy no tenemos un secretario de Educación presbiteriano. Bueno, no creo que tengamos un director de algo en algún lado. ¿Por qué? Porque hemos dejado de formar líderes. El tipo de liderazgo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un buen liderazgo? El tipo de liderazgo que necesitamos en la iglesia se puede definir claramente en 3 principios o axiomas. Primero, los buenos líderes aprenden del pasado, pero no viven en él. 1. Los buenos líderes aprenden del pasado, pero no viven en él. Segundo, los buenos líderes viven en el presente, pero no se ajustan a él. De esta manera, ellos son termostatos en vez de termómetros. Los termómetros simplemente reflejan la temperatura del medio ambiente, mientras que los termostatos cambian el medio ambiente. Tercero, los buenos líderes miran hacia el futuro, pero no lo esperan, caminan hacia él. Así que otra forma de definir al líder es por lo que hace. Escuche, un líder ejerce influencia sobre otros para que logren eficazmente una misión definida y en conjunto. Repito, porque esta es nuestra definición y quiero que la note. Un líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida y en conjunto. Lo voy a repetir una vez más. Está grabado, ¿verdad? Está grabado 3 veces. Un líder ejerce influencia. Es decir, un buen líder es el que influye en otros. No es el que lo hace todo. Vamos a hablar de eso. Un líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida. El doctor va a disertar sobre visión y misión, y eso va a ser muy importante mañana. Y luego termina la definición y en conjunto. Yo no creo que acabemos ni siquiera esta conferencia hoy. Voy a tratar de avanzar lo más posible y voy a caminar sobre esta definición. ¿Estamos bien? Pero si no acabo, la conferencia está completamente escrita. La van a poder todos van a poder tener todo por escrito. Yo voy a entregar todas las conferencias por escrito. El doctor Ucán va a entregar todas sus conferencias. Todo lo van a poder tener todo por escrito. ¿Ok? Hay grabación y lo pueden ver una y otra vez. Y por WhatsApp vamos a dejar nuestros números y nuestras cuentas bancarias para que hagan las preguntas, ya con un pequeño costo, pero cobramos $1 el minuto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sigo aquí.
Lo que sigue a continuación es el desarrollo de esta definición y vamos a ir trabajando con ella. 1. Hablemos de la influencia de los líderes cristianos. El liderazgo, por definición, significa influencia. Pero para que sea verdaderamente una buena influencia, debe de ser una que viene de Dios y que dirige a los otros a Dios. Esto es fundamental. La verdadera influencia implica que viene de Dios y que dirige a los otros a Dios. Entonces, ¿cómo influye el líder cristiano en otros para que sean mejores cristianos? Porque esa es nuestra chamba, ¿ok? De todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Voy a enumerar. Número 1, la educación. En el versículo más importante de las Escrituras sobre el desarrollo de líderes, el apóstol Pablo le pide a un discípulo. Voy a citar 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está enseñando a Timoteo lo que dice la Escritura, lo que significa lo dicho y lo que implica en su vida y en su ministerio. Además, él nunca deja de enseñar porque la gente aprende por medio de la instrucción. De la misma manera, los buenos líderes en la iglesia siempre están enseñando a otros acerca de los caminos del Señor. Esta es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Un líder cristiano enseña constantemente. La educación es importante. Es importante que los pastores continúen educándose. Es importante que los pastores que ya terminaron una licenciatura terminen una maestría, terminen una maestría en divinidad, terminen un doctorado en ministerio, terminen un doctorado en educación, en teología. Es importante que estudien, pero es importante que enseñen como un estilo de vida. 2. La personificación. 2. La personificación. Los buenos líderes también ejercen influencia sobre otros, personificando personalmente las verdades que enseñan. Las personas aprenden más por la imitación. Le pongo el ejemplo. Yo era pastor en una iglesia donde teníamos 12 ancianos, 12 diáconos, una sociedad femenil como de 80 personas, 700 personas en el culto público, 700 personas en congregaciones y misión. Una iglesia enorme. Y teníamos un problema de finanzas porque éramos 2 pastores de tiempo completo. No le sé cuánto ganamos, pero ganamos bien. Y estaban preocupados. Entonces el otro pastor, yo no era el pastor principal, el otro pastor era el principal. Nos pusimos de acuerdo y explicamos al consistorio que pues hay que trabajar sobre el diezmo. Había quien insistía que iba a predicar sobre el diezmo. Hubo una discusión larga y tendida con los 12 oficiales y los 2 pastores sobre la enseñanza del diezmo. Había quien no estaba de acuerdo con el diezmo, había quien daba una cuota, había quien daba más del diezmo, había todas las opiniones. No voy a tratar el tema, ¿ok? Para que no vayan a entrar y no vayan a preguntar después, ¿ok? Pero el punto es, por eso lo preguntan a sus pastores. Pero el punto es este: decidimos personificar la enseñanza. Y entonces, el primer domingo del mes, pusimos una canasta grande. Se leía el pasaje bíblico y entonces los 2 pastores presentaban sus sobres de sus diezmos. Los 12 ancianos presentaban su sobre de su diezmo. Los 12 diáconos presentaban su sobre de su diezmo. Y después, la sociedad de varones presentaba su diezmo. La sociedad femenil presentaba su diezmo. La sociedad de jóvenes presentaba su diezmo. La sociedad de intermedios presentaba su diezmo. El club infantil presentaba su diezmo. Y ahora sí, vengan los demás. Y entonces empezó a fluir abundantemente. Nuestro presupuesto
anual en esa iglesia era de $1,000,000, como $250,000, más o menos. Todo salía de ahí. Y cuando yo me retiré de esa iglesia, teníamos un déficit de más de $1,000,000 mexicanos, ¿no? Divídanlo entre 20 y le salen los dólares, que es nuestra conversión. Y Dios empezó, y nunca predicamos sobre el diezmo. El ejemplo, ver a tus pastores entregar su diezmo. No sé cómo sea aquí. Los pastores en México diezman al presbiterio. ¿Ok? Bueno, aquí también. Entonces el tesorero recibía los sobres de los pastores, pero iban al presbiterio. Se presentaban en el culto para modelar y personificar la enseñanza. Los diáconos, los ancianos, todo el mundo. Ese es el proceso. Un verdadero liderazgo hace esto de manera poderosa. Tercero, el facultamiento. Tercero, facultamiento. Aquellos que influencia sobre otros no solamente personifican las verdades que enseñan, sino también facultan a otros para que las hagan. La inspiración y la motivación son buenos comerciales. Ahí va el ejemplo. En esta iglesia hacíamos como unas 400 visitas al mes. Yo hacía 8 visitas al mes. Pero exactamente seguimos el mismo modelo. Como en una iglesia todo el mundo quiere ser visitado, pero imagínense una iglesia donde hay 700 miembros, pues divídelo entre 5 y le sale el número de familias promedio. Le puedes dar la vuelta todo el año y no acabas. Más los enfermos, más las urgencias, no das abasto. Entonces lo que hicimos es personificar un modelo de visita pastoral. Les entregué, porque hay un material de libros de desafío para ancianos gobernantes de capacitación. Si lo tienen, si no lo tienen, me lo piden, yo lo tengo por ahí en PDF. Hay una sección, como unas 8 paginitas sobre la visita pastoral. Imprimí las 8 paginitas y se lo di a un anciano. Léelo y tienes 2 opciones. Lo lees y me presentas un resumen por escrito, o lo lees, me invitas un café y me platicas lo que entendiste. Todos me invitaron a un café, ¿verdad? Era mi forma de, a ver si corto una flor de tan árido jardín, ¿verdad? Y entonces, lo que sigue es un proceso de personificación y de facultamiento. Vamos, el anciano y yo, programo 8 visitas. Yo le entrego al anciano un bosquejo de lo que vamos a hacer en la visita. La introducción, número 1, 2, saludo, 3, quitar los distractores, 4, leer el pasaje bíblico, 5, la reflexión, y se la entrego escrita. 6, oración por la familia. 7, nos despedimos o nos dan de comer, lo que suceda primero. Claro, que si nos dan de comer nos quedamos, ¿verdad? Yo lo hago todo, pero él se va a encargar de eliminar los distractores. Si hay un niño llorando, lo agarras y te sales. Y tal vez no vas a aprender, pero yo voy a poder explicar. ¿Vamos bien? Visita 1, visita 2, visita 3, visita 4, el anciano va y mira. Visita 5, el anciano lee el pasaje y quita los distractores. Visita 6, el anciano lee el pasaje y hace la oración. Visita 7, el anciano lee el pasaje, da la explicación, yo hago la oración y quito los distractores. Visita 8, yo voy de mirón. ¿Se entiende? Yo miro. Y entonces, si yo creo que faltan visitas 9 y 10 para reforzar, yo voy de mirón. Y entonces repetimos el proceso, pero él ya está facultado para entrenar a otro. Y él repite el proceso, en este caso lo hacían con un diácono, y yo agarraba otro anciano. Yo hacía 8 visitas a la semana, nada más. Yo visitaba 2 días en la semana, 4 visitas un día,
4 visitas el otro día, porque como te dan de comer no hay estómago para aguantar más visitas. Claro, sí, en el sur de México te dan de comer, así es que entre tome aquí, tome allá. Aprendí de un pastor antiguo de cargar unos toppers. ¿Se entiende la frase? De cargar unos toppers. No, ahora no tengo hambre, pero échamela aquí, hermano, me lo voy a llevar. Claro, para la semana, ¿verdad? Para el lonche de mañana. Y entonces llegó el momento que los 12 ancianos, los 12 diáconos, hombres, mujeres, jóvenes, están haciendo visitas siguiendo un modelo de facultamiento. El pastor tiene que ser el ejemplo, amén, pero el pastor no lo puede hacer todo. Los presbíteros tienen que poner el ejemplo, amén, pero no lo pueden hacer todo. Tienen que facultar. Todo en la iglesia se puede hacer así, todo. Ahora, esta es una regla que la digo yo, no la dice el Señor, pero anótenla. En la iglesia no se hace nada que solo yo puedo hacer. En la iglesia no se hace nada que solo yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el día que se muere el santo Esaú Reyes, se acabó la sémola en el desayuno. Claro, nadie va a querer comer sémola porque le encantaba el pastor. No me van a dar sémola, no me gusta, Que quede claro, porque quede claro, que quede la grabación. No sémola. ¿Estamos bien? Ni charquicán tampoco, el charquicán chileno, porque el boliviano me encantó. Bien, bueno, lo siento, ahí sí les ganaron. Gol para Bolivia. Bien, facultamiento, ¿se entiende? Así se hace todo. Ahora, obviamente hay alguna época en el proceso de la plantación o de la revitalización que el pastor tiene que hacer cosas porque no hay quien lo haga, pero tiene que ir enseñando, tiene que echar un ojo a quien le enseño. ¿Vamos bien? Porque entonces es increíble cómo se pueden hacer estas cosas. Por ejemplo, en la plantación de iglesias, cuando llega gente nueva, pues yo anoto su teléfono y yo le llamo entre semana. Pero si ya tengo una iglesia y tengo otras cosas que hacer, Anita es la que se encarga de ver quién llegó nuevo, de apuntar el teléfono y de hacer la llamada de seguimiento. Y Anita le reporta a alguien más, y ese le reporta a alguien más, y entonces yo tengo un resumen de todo. El domingo en la mañana yo tenía una lista de todas las familias que visitaron y una lista de motivos de oración que se entregaban a los ancianos por mano, que los ancianos tienen que orar por su iglesia. Facultamiento. Número 4, evaluación. Por último, los que ejercen influencia sobre otros deben permanecer conectados para que animen a los que han hecho bien e identifiquen las áreas que necesitan mejorarse. Un buen líder no se da el lujo de solo observar a su gente en el desempeño y regañarlos. Un buen líder es el que cuida la vida de sus ovejas, evalúa, afirma, anima, celebra sus tareas. Esto demuestra que el líder está interesado no solo en la misión, sino que también está interesado en las personas. Este es un problema que nos pasa a los cristianos presbiterianos de México. Nos encerramos en nosotros mismos, somos felices en nuestra burbuja de nuestras 4 paredes, y a veces llega alguien, estuvo con nosotros, pero no supimos que llegó. Pasa en México. Y nadie pregunta. No hay un proceso de evaluación. Todo en la iglesia puede ser evaluable. Todo se puede mejorar. ¿Ok? Entonces es importante, por ejemplo, obviamente el sermón, se supone que para eso están los presbíteros en la iglesia. Los presbíteros evalúan el sermón del pastor, no porque sepan más que el pastor, porque el pastor tiene educación teológica a nivel universitario. El pastor estudia griego y hebreo. No solo es un hombre consagrado al Señor, sino su preparación debe de ser a nivel universitario y más. Pero es importante en ese proceso que haya un proceso de evaluación de todo. ¿Para qué?
para que estemos presentes, porque si a mí se me duerme alguien y se me muere, yo no creo poderlo resucitar. Porque a Pablo se le murió uno y lo resucitó, ¿verdad? Y lo sentó otra vez para que escuchara el sermón. Pero si usted se muere, pues le haremos la lucha, ¿verdad? Pero no creo que tengamos ese don. Muy bien. Otra vez, quiero ir con la definición, porque estamos hablando de influencia. Definición de liderazgo. Un líder ejerza influencia sobre otros. Eso es lo que acabamos de ver ahorita. Para que logren eficazmente su misión definida y en conjunto. Entonces ya vimos el asunto de la influencia. Ahora vamos a ver un segundo aspecto. La eficacia de los líderes. Dijimos que el líder es quien ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida. De eso vamos a hablar ahorita. Una forma de describir la eficacia de un buen líder es decir, que él y los que lo siguen aprenden a hacer lo correcto de la manera correcta, en el tiempo correcto, por las razones correctas. Lo voy a repetir, ¿ok? Porque esto es importante. Un buen líder es aquel que identifica lo que él tiene que hacer y los que lo siguen, para que aprendan a hacer lo correcto de la manera correcta, en el tiempo correcto, por las razones correctas. Eso es importante. Vamos cosa por cosa. 1. Un buen líder sabe cómo hacer lo correcto. El estar siempre ocupado no es garantía de eficiencia. Por cierto, la mayoría de los que vivimos en el ministerio estamos siempre demasiado ocupados. Y si están aquí las esposas de los pastores, ellas no nos dejarán mentir. Es mentira que un pastor trabaja 40 horas a la semana. Si trabajáramos 40 horas a la semana, no sé, es imposible. Un sermón lleva en promedio entre 14 y 18 horas preparar, y ese es medio tiempo. Y un pastor no prepara un sermón. A veces quieren que prepares 3 o 4, y eso requiere mucho tiempo. Aparte quieren que visites, que vayas a ver al enfermo. Hay pastores que abren la iglesia porque no hay guardatemplo, y amablemente el pastor hace el trabajo que deberían hacer los diáconos. ¿Te acuerdas? Acotamiento. Trabajemos en eso. Debemos estar ocupados haciendo lo correcto. Una vez escuché decir a alguien en el mundo empresarial: usted puede que sea el mejor escalador de escaleras del mundo, pero si su escalera no está apoyada en la pared correcta, no le va a servir de nada. Tenemos que estar ocupados haciendo lo correcto. Voy a explicar esto, que es muy sencillo, pero que es importante. En su mente, dibuje una hoja en blanco y póngale una cruz a esa hoja en blanco. Esto se enseña en administración de empresas. Y quedan 4 cuadros: urgente, no urgente, importante, no importante. Y puedes hacer una lista de tus cosas urgentes, de tus cosas importantes, de tus cosas no urgentes, de tus cosas no importantes. Ahí les va un ejemplo cotidiano: el recibo de la luz o la factura de la luz. Si yo la pago antes de su fecha de vencimiento, es una cosa importante, no urgente. Si yo la pago un día después del vencimiento, es una cosa urgente, no importante. La gran mayoría de los pastores en México, que quede claro, pasamos haciendo cosas no importantes, muy urgentes. Pero deberíamos de estar haciendo cosas importantes, no urgentes. ¿Queda claro? No es sencillo, ¿ok? Porque siempre hay algo por lo cual hay que correr en la iglesia. Pero es importante. No llore, hermano. Esto lo vamos a arreglar en el segundo punto. Punto número 2. Los buenos líderes también hacen lo correcto en el tiempo correcto, y lo hacen por razones correctas. Lo repito: los buenos líderes
también hacen lo correcto en el tiempo correcto y lo hacen por las razones correctas. Esta última característica de la eficiencia es de mucha importancia para el líder cristiano, porque Dios está tan interesado en nuestras motivaciones como lo está en nuestros resultados, si no más. Y nunca debemos de menospreciar la motivación. La motivación es sencilla. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La gloria de Dios es la motivación que debe de mover a todo líder. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 2 Corintios 5:9: por tanto, procuramos también estar o ausentes o presentes, serles agradables. Sí, agradables. Ser un líder es hacer las cosas correctas en el tiempo correcto por las razones correctas. Amén. Y entonces, exhortar, amar, cuidar, proteger, debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, a veces, eso pasa en México. A veces los pastores estamos preocupados por lo que el hermano va a decir. Y si yo estoy preocupado por lo que el hermano va a decir en vez de cuál es la gloria de Dios, pues ya se arruinó el asunto. Ahora, eso no quiere decir que lo que le voy a decir al hermano lo haga bestialmente. El que yo tenga la razón, porque puedes tener la razón, no quiere decir que puedes decir la verdad tal cual. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Y la Biblia dice que tiene que ser con honor, con respeto y con cuidado. Hay todo un curso que se puede enseñar sobre pacificadores. Sí importa el modo, sí importa la forma, sí importa el tono, porque somos hermanos. Porque la gente del mundo se va a enamorar de la iglesia por la forma en la que nos tratamos. Y si nos tratamos feo, porque tenemos la verdad, pues la gente del mundo se va a quedar. Estábamos platicando hoy en la mañana con Gabriela, ¿verdad? Tú vas a una tienda, te maltrata la muchacha, ¿vuelves? No vuelvo. Camino 3 cuadras más, está más caro 3 cuadras más, pero me dicen papi. Claro, allá soy papi, voy allá. Claro, en México cuando vas a un mercado, ¿se entiende un mercado? Cuando vas a un mercado en la sección de comidas, en México es bien común: papito lindo, ¿cómo estás? Te sirvo. Y cuando vienes a ver, ya tienes el plato de comida enfrente. Y pues te dijeron, papi chulo, yo voy solo, el 14 de febrero voy al mercado para que me chuleen. Claro, papi, ¿cómo estás, chulito? Ya voy con mi dosis, ¿verdad? Sí se entiende lo que quiero decir. Es importante. Ahora, sí importa el modo, sí importa la forma, sí importa el lugar y la hora. El lugar y la hora. Fíjense, bueno, voy a poner otro ejemplo que aquí cabe. Los padres con hijos adolescentes. ¿Quieres hablar con un adolescente? Dele de comer. Claro, ¿verdad, muchachos? Pizza familiar. Después de una pizza familiar, venga lo que le tengas que decir al chamaco. Pero aplica para los hombres. Claro. ¿Quieres hablar con tu marido? Dele de comer. Los hombres con el estómago lleno, con la guardia baja. Lo que quieras, mi amor. Claro. Pero si lo quieres agarrar hambriado, claro. Bravo nos pone. Si somos lindos, son afortunados porque somos nobles, ¿verdad, muchachos? Aliméntenos. Claro. La regla sirve. Dice, el legado de los líderes cristianos. La tercera palabra clave de la definición es: el liderazgo lo hace en conjunto. La última parte de la definición. Un buen líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente la misión definida y en conjunto. De eso vamos a hablar. Este es el punto principal de esta conferencia y el punto principal de todo el liderazgo. Lo siguiente es importante. Un líder
Un líder no es alguien que hace todo el ministerio de una iglesia, sino alguien que atrae, desarrolla y despliega a otros para que hagan el ministerio con él. Lo voy a volver a repetir. Un buen líder no es alguien que hace todo el ministerio en la iglesia, sino alguien que atrae, desarrolla, despliega a otros para que hagan el ministerio con él. En otras palabras, Efesios 4, 11 y 12. Dios le ha dado a las iglesias líderes para, cito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para decirlo incluso de otra manera, los líderes deben reproducirse a sí mismos en el cuerpo si es que este cuerpo pretende permanecer sano. Esto es lo que sucede cuando los líderes trabajan en conjunto con otros en el cuerpo. Si usted y yo morimos o nos cambiamos del ministerio actual, y si no hemos capacitado a otros líderes para que estén listos para ocupar nuestro puesto, entonces no hemos hecho bien nuestro trabajo. Es importante. La verdadera prueba de un líder no se trata simplemente del éxito en su misión en la actualidad, cuánta gente va a la iglesia, sino cómo se mantiene eso al transcurso de los años cuando él ya no está. Los grandes líderes desarrollan más líderes y se están multiplicando continua e intencionalmente. Eso es algo que es importante. Explico esto. La Iglesia Nacional Presbiteriana, por cuestiones de historia, se concentró en el sur-sureste de México. Las denominaciones presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos se reunieron en 1918 en la ciudad de Cincinnati y se repartieron el territorio nacional, pues porque así decidieron ellos. El sur-sureste le quedó a los presbiterianos. En el sur-sureste, pueblo